Gracias a Dios porque hoy pues ya Dios les dio fuerzas a toda la iglesia para romper, destruir y crear algo bueno, ¿no? Ya que venga lo que es bueno, que ojalá así sea en nuestra vida, que tengamos esas ganas. Si tú quieres destruir lo malo, Dios lo va a hacer, pero solo tú tienes que querer, ¿no? Porque si tú no quieres, entonces pues el Señor se manifiesta con poder cuando queremos hacer las cosas. Pues que la honra y la gloria sea para Dios. Entonces, hermanos, vamos a concluir hoy las 3 predicaciones que había para el Evangelio de San Lucas 24, el camino de Maús. Y hoy, hermanos, es la conclusión. Entonces, vamos a ver hoy en nuestro texto, vamos allá a Lucas 24 y vamos a leer a partir del versículo 25 hasta el versículo 35. ¿Sí? Damos gracias a Dios porque Dios nos proveyó un techo aquí, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que Dios es bueno? Amén. Claro que a lo mejor alguno de ustedes quisiera estar en una iglesia americana con aire acondicionado. Me da gusto verte, Dairita, aquí. Leí tu devocional de que anhelabas los atrios del Señor. Qué bueno que estás aquí. Sí leo los devocionales de los preadolescentes y me entristezco cuando no los ponen. Si yo me entristezco, ¿cómo se sentirá Dios? Bien, hermanos, me da mucho gusto porque estamos aquí. Entonces vamos a leer del versículo 25 hasta el 35. Yo voy a leer uno y ustedes van a leer otro con gozo. No sé, Francis, ahí, los hermanos que están ahí, los quisiera tener en unas sillas por aquí, los quiero ver a la cara, hermanos. Sí, como que están allá los hermanos apartados, no. Aquí los quiero tener así a la vista. Les quiero ver la cara, los ojos. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a leer la bendita palabra de Dios. Con alegría y con gozo yo leo uno y ustedes leen otro, ¿sí? Vamos a empezar en el 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera las cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Todos juntos. Entonces ellos cantaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Señor, bendito seas porque podemos abrir nuestro corazón y nuestros labios para invocar tu nombre. Dios mío, hoy quiero rogarte y quiero atreverme a pedirte algo grande, Señor.
quiero rogarte, quiero pedirte, Señor, que tu palabra, Señor, incendie los corazones de aquellos que tú has dispuesto para que sean, Señor, incendiados. Y aquellos, Señor, que lo tengan duro, que te ruego, Señor Jesús, que hoy, Padre, puedan mirarte y temerte, Señor. Dios, te lo ruego, Señor. Te lo ruego, papá. Te lo ruego, te lo ruego, te lo ruego. Tú eres Dios en los cielos, tú eres Dios en la tierra. Y tu palabra, Señor, es poderosa porque nació en tu trono, nació en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús nos atrevemos a pedirte esto para nosotros, para nuestros hijos, para nuestras generaciones, Señor. Alabado seas, Dios. Bendito y alabado seas. Amén. Te ruego, Dios, que me ayudes. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús, perdona mis faltas y mis pecados y mis transgresiones, Señor. Perdóname. Perdóname, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Tome asiento, hermanos. Muchos de nosotros a veces caemos, hermanos, en lacerarnos porque decimos, Señor, he fallado, he pecado, he lastimado tu corazón de esta manera, he hecho esto, he hecho aquello. Y digo, Señor, perdóname. Pero es que hice esto de esta manera, es que ofendí a esta persona, es que lo miré de esta manera. Y tu palabra hoy me ha quebrantado, pero he lastimado a mi esposa, he lastimado a mis hijos, he lastimado a mi padre, he hecho esto, he hecho aquello, he fallado en esto. Y a la semana estoy igual otra vez y volviendo a lacerarme. Entonces quiere decir que tomé un poco su palabra. Tomé un poco su palabra. Vamos a ver aquí ya en el último, en la parte final de esta parte de Emaús, vamos a ver algunos elementos fundamentales en la vida de un cristiano, como es su corazón, cómo es la palabra de Dios, cómo es el que habla, cómo es el que recibe y cómo es que una persona cuando recibe la palabra actúa inmediatamente. Actúa. Si tú recibes una palabra y actúas y tomas una decisión conforme a la palabra que recibiste, vas a salir bendecido. Y ahora, cuando digo vas a salir bendecido, yo les dije la vez pasada que el sentido pues de la palabra, como la entendían los antiguos, como la entendía el pueblo judío en aquel tiempo y como la sigue entendiendo hoy todavía, es que cuando digo vas a salir bendecido, como que para nosotros tiene un sentido muy corto. Lo vemos como dinero, lo vemos como algo muy corto. No, para ellos no. Para el pueblo judío es bendecido, es que se rompen ligaduras, que toda ligadura es rota y que los ríos del Señor, el fuego del Señor, cuando digo bendición, ellos se refieren a todo, se refieren a que eres confrontado, a que eres sanado, a que eres limpiado. O sea, se desatan ríos de bendición sobre tu vida, pero ríos de bendición espirituales y físicos, ¿no? Cuando digo físicos es que me refiero al sentido del bienestar de tu casa, al bienestar de tu familia, lo que necesitas para vivir en esta tierra, ¿no? Entonces, se desatan esos ríos. Y la maldad es lo contrario, la maldad son ataduras. Por eso cuando van con un brujo dicen, ¿quieres que le hagamos una atadura? ¿No han escuchado eso? Esa es la palabra que usan ellos. Vamos a hacerle una ligadura. O sea, están hablando en el sentido espiritual.
Un amarre. Qué bien sabes, Abel. Entonces, la misma palabra, o sea, ¿tú crees que el diablo no la conoce eso? Entonces, si tú ya conoces a Dios y permaneces en ira toda tu vida, ¿estás qué? ¿Encerrado? ¿Amarrado? ¿No? Si tú estás en tristeza, ya te convertiste, porque tuviste una luz, y ya permaneces y sigues en tristeza, sigues en amargura, sigues ahí, sigues amarrado. Entonces, Dios no quiere que estés amarrado. Entonces, ¿de qué depende, pues, que seas soltado? Un ejemplo clarísimo. Faraón. Él se murió amarrado porque su corazón estaba duro. Y no lo suavizó ni una sola plaga. No lo suavizó ni que su hijo se muriera. Él se murió amarrado. ¿Tú te quieres morir así? No, en el nombre de Jesús. Dite dentro, no, como te llames, Ernestina, como te llames, no, estoy ya inventando un nombre, pero pon tu nombre. No quiero decir un nombre porque ay, el pastor ya me identificó a mí, no. Pon tu nombre, no quiero vivir amarrado, no quiero morir amarrado, quiero morir. Y ahora fíjate, cuando hablas de bendición y que se desatan, significa, hermanos, fíjate bien lo que significa. Quiero que entiendas esto y que lo asimiles en tu corazón. Significa que en ese momento, cuando tú recibes esa bendición, eres trasladado, y así lo dice la palabra, no lo estoy inventando. Dice que eres trasladado del reino de las tinieblas a su luz, al cielo. Literalmente eres llevado al cielo y vives en el cielo. Y la palabra dice que ya no eres de este mundo, que eres del mundo de los siglos, porque la bendición ha llegado a tu vida y se ha roto toda cadena de maldición y tú estás en el Padre. Dice el Nuevo Testamento que estás en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En el cielo. ¿Por qué no vives así? ¿No lo has comprendido? ¿No lo has vivido en tu corazón? Hoy vamos a ver que estos discípulos tuvieron una experiencia como la que te estoy diciendo. Tuvieron una experiencia maravillosa. Una experiencia maravillosa. Anhelo que hoy tengas una experiencia con Dios maravillosa. Esa fue mi oración. Quizás no todos hoy, porque a lo mejor tu corazón viene duro. A lo mejor no quieres soltar, porque cuando estás amarrado es que no quiero soltar la pobreza. No quiero soltar la pobreza. No quiero soltar la amargura. No quiero soltar el enojo. No quiero soltar la ira. No quiero perdonar. Aquí me quiero estar. Cuando no quieres perdonar, estás así. ¿Así quieres estar? No, hermanos. Queremos libertad. Dios te trajo a libertad. Entonces, vamos a ver eso hoy, hermanos. Y ruego en el Señor. Ruego. Mantente orando adentro. Señor, háblame, libérame, rompe, trae ríos de bendición sobre mi vida. Trasládame de la amargura y la tristeza y la ansiedad a tu reino. ¿Ok? Entonces, el texto aquí empieza, dice entonces Él les dijo, oh insensatos. O sea, quiere decir que no conocen, tardos de corazón. Dijo, insensatos, es decir, que no conocen, tardos de corazón o duros de corazón. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
Entonces significa, fíjense, tenemos aquí un par de discípulos. Fíjense cómo es, fíjense cómo opera cómo opera nuestra mente y cómo opera el diablo. Este par de discípulos convivió con Jesús 3 años. Conocían las Escrituras porque eran judíos. O si era judío y judía, porque dicen que era Cleofas y su esposa. Porque anteriormente había estado la mujer de Cleofas. Entonces, bueno, ¿quién hayan sido 2 discípulos? Habían convivido con el Señor 3 años. Lo conocían a Él, habían escuchado su predicación. Como ustedes hoy, escuchan mi predicación, pero ahí les va. Escuchan su predicación de Él, escucharon 3 años, conocían las Escrituras, porque nacieron en el pueblo judío y nacieron en un pueblo donde desde que te nacías o desde que estabas en el vientre de la madre ya, adoraban, alababan al Señor. Los llevaron seguramente desde chiquitos a presentar al templo. Si era hombre le hicieron la circuncisión y eran hombres y mujeres que sabían cómo era el culto judío y conocían las Escrituras y leían la Torá en el Sabbat y leían las reflexiones y escuchaban todo lo que Dios había hecho en el pasado por ellos. Era un pueblo instruido, eran hombres y mujeres instruidos en la palabra de Dios como tú lo eres hoy día. Entonces, ¿qué pasó? Que el Señor les empezó a predicar de ese reino que te estoy diciendo que está acá, de ese reino de los cielos, de esa plenitud del gozo, el Señor Jesús en la fiesta del Pentecostés les dijo, todo aquel, ahí en Juan 5, ¿no? Juan 6, todo aquel que tenga sed, venga, dice que gritó a gran voz, todo aquel que tenga sed, venga a mí. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Él había dicho esa palabra, los había instruido, les había dicho que su reino no era de este mundo, los había educado, les había dado la palabra, les había dado muchas promesas, les había dicho que nadie llegaba al Padre sino por Él, les había dicho que Él tenía que morir, que Él tenía que dar su vida en la cruz. Pero ellos, fíjense cómo son las cosas. Y a lo mejor muchos de nosotros somos así. Estoy escuchando la palabra, pero la estoy adaptando a mis necesidades. La estoy acomodando a lo que yo quiero. Si eso haces, destrúyelo hoy. Hoy que sea el día que lo destruyas. Hoy que sea el día que lo destruyas. Porque estos discípulos, eso era lo que estaban haciendo. Entonces, escuchaban la palabra y decían, oh, este es el Mesías. Este es el profeta, este es un grande profeta, este es el que va a liberar a Israel, este es el que nos va a liberar del yugo romano. Fíjense bien, ellos estaban viviendo, ¿en dónde estaba su visión? En la oscuridad, ¿no? Estaban viviendo hoy que nos libere del César, que llegue, que levante un ejército, todos lo seguimos y vamos a destruir al imperio romano y vamos a ser libres. Eso era lo que ellos querían. Ya no vamos a dar tributo, vamos a tener nuestros negocios, vamos a ser más prósperos, vamos a vender más productos, ya vamos a tener dinero, no nos van a estar quitando las cuotas cada semana, no van a venir aquí los publicanos que eran los colectores de impuestos y nos van a quitar. No, ahora vamos a ser libres y vamos a poder, según ellos, alabar a Dios. Eso era, y todo lo que escuchaban lo adaptaban a lo que ellos creían. Y así escuchaban y escuchaban y escuchaban. Por eso, cuando en el primer encuentro con el Señor, dice que les dice, ¿qué cosas hablan? En el 19, ¿qué cosas hablan? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los príncipes y los sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, dice, esperábamos que Él era el que debía de redimir a Israel, el que debía de comprarlos, el que debía de liberarnos del yugo romano. Entonces ellos habían adaptado toda la enseñanza de Jesús a su manera. ¿Tú eres así? Quizás sí. Muchos de ustedes son así. En el nombre de Jesús, paren eso. Porque entonces no verás la eternidad. Entonces, ¿qué pasó?
que al morir el Señor Jesús en la cruz, ellos dijeron, pues ya se murió nuestra esperanza. Nuestros planes que teníamos de libertad se acabaron. Y el Señor Jesús eran sus discípulos, hermanos, eran sus más allegados. Y uno que de plano no entendió y que ese sí se pasó la barda fue Judas, ¿no? Dijo, no, pues si como tú no eres el que vas a hacer lo que yo creo que deberías de hacer, pues entonces mejor muérete. Y ese fue el que lo traicionó. Entonces, muchos de nosotros escuchamos el Evangelio y decimos, bueno, me convertí porque creo que aquí es donde voy a encontrar bendición. Es porque aquí es donde voy a prosperar económicamente, porque es aquí donde me voy a sentir mejor. Pero no te das cuenta que el Evangelio es para que vivas la eternidad con Dios. Es para que vivas en un mundo diferente, dice, para que ya no seas de este mundo que está lleno de tristeza y de dolor, sino que trasciendas, sino que estés en otra dimensión de la fe. Entonces, ellos se habían quedado en esa parte. Esa era su fe, esa era lo que ellos habían dicho. Bueno, pues ya se murió el que nos alimentaba eso, pues ya. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor para sacarlos de ese error? Qué misericordia tan grande, ¿no? Porque una misericordia muy grande. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que tuvo que suceder? Que ellos dejaron a los demás discípulos en Jerusalén, se fueron a Emaús, porque tal vez vivían ahí en Emaús, dice que está a 11 kilómetros de Jerusalén, se cree por la distancia que dice aquí, 11 kilómetros, entonces caminar 11 kilómetros, pues es, no sé, como de aquí a Toluca, ¿no? A lo mejor caminar de aquí a Toluca, entonces dice que llegaron, iban caminando y entonces cuando el Señor los alcanza, les pregunta esto, y entonces Él sabe increíblemente cómo es el Señor. El Señor sabía cuando los tenía cerca y eran sus discípulos, Él sabía que ellos estaban acomodando sus enseñanzas a como ellos querían. El Señor sabe que ahora tú, durante mucho tiempo, has estado acomodando la enseñanza de Él y su evangelio a lo que tú crees que necesitas. Y lo adaptas y lo conviertes, pues te conviertes en una persona que empieza a adaptar, recibe una palabra y la pongo aquí, recibe otra de la palabra. O sea, tú estás acomodando las palabras como tú quieres. Cuando el Señor lo que quiere es que no hagas eso, sino que destruya lo que hay en tu interior y seas una nueva criatura, ¿o no? Amén. Entonces, Él lo sabía. Durante 3 años, Él lo supo. Yo digo, Señor, ¿por qué no les dijiste antes? Porque seguramente no estaban listos, ¿no? Pero ahora que ya resucitó, llegó la parte final. Y van con dudas, van con eso, porque dicen, no, ya no. Entonces los tiene que alcanzar y va a ser algo maravilloso el Señor aquí, va a ser algo. Y entonces dice que, comenzando, dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, hermanos, aquí entra una cosa que es algo que yo espero que tú entiendas. Muchos de nosotros no creemos que esta palabra sea verdad. Increíblemente. Y tan es así que no la apreciamos, que muchos de nosotros no tenemos ni una Biblia así. Muchos tenemos una Biblia en el celular. Porque pensamos que no tiene un valor. Yo quiero rogar hoy a Dios, y he rogado. Cuando estuve preparando ese sermón, estuve llorando literalmente. La mayoría de ustedes no se dan cuenta que esta palabra tiene vida. Que esto que estás cargando aquí se llaman testamentos. Es la herencia.
la bendita palabra de Dios que salió de su boca y que está viva. Está viva. Y no solo está viva, sino que está sellada con su sangre. Está sellada con su sangre. Son palabras eternas que salieron de la boca de Dios. Y si son palabras que salieron de la boca de Dios, entonces esas palabras tienen poder. Pero como tú la has tomado en poco, tu corazón no se estremece cuando la tienes. Si tú supieras que esta palabra salió de la misma boca de Dios, del Dios que te va a juzgar, del Dios que te va a aprobar o te va a mandar al lado izquierdo o al lado derecho, temblarías cuando la tuvieras en tus manos. Temblarías. Tendrías temor cuando la tomaras. Sentirías un dolor profundo cuando pecaras, porque es su palabra la que te está hablando. La abrazarías y sentirías amor cuando la lees, pero no sientes nada porque tienes el corazón duro. El pecado te ha hecho insensible y no lo amas a tu Dios como dices que lo amas, porque si lo amaras, temblarías. Sabrías que esta palabra te puede mandar al cielo o al infierno. Sabrías que esta palabra puede romper cadenas de maldición en tu vida o puede atarte si tú quieres. Sabrías que esta palabra es medicina a tus huesos. Sabrías que es una palabra que salió del pensamiento y el corazón del que te formó, del que te creó, del que te dio vida, pero no sientes nada porque tienes insensible y duro el corazón. Por eso no quieres estar con Él. Gloria a Dios, aleluya, amén. Hay pocas almas que tienen un entendimiento de esa naturaleza, de que tiemblan y dicen, esta es tu palabra. La voy a abrir, esta es tu palabra. Esto es lo que tú dices, no es lo que yo digo, es lo que tú dices. Y yo no quiero estar en contacto con tu palabra. Dice aquí que cuando, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. No agregó nada más, sino lo que ya estaba escrito. Era Dios hablando su propia palabra y diciendo, te dije esto. Es diciendo, Porfirio, te dije esto hace años. Te dije esto. Esta es mi palabra. Hermanos, cuando tú tomas la palabra que nació en el corazón de Dios y que está aquí, y tú abrazas esa palabra, y tú abres tu corazón a esa palabra, entonces es como si tú le dieras la autoridad completa a Dios y su misma palabra te traslada de las tinieblas en las que vives a su luz admirable. Te mueve a una dimensión de paz, te mueve a una dimensión de reprensión en tu corazón y dices, Señor, te fallé.
Me está quemando tu palabra en mi corazón. Me está diciendo que deje lo que estoy haciendo. Me estás sanando ahora. He entendido a descansar en tu palabra, que tú no puedes, que yo no puedo cambiar nada en este mundo, que tú eres el único que puede meterte en el corazón de mis hijos, de mi esposa, que tú eres el único que puede cambiar, que yo no puedo, Señor. Que tú eres el Dios que los formó y que tu palabra, el soplo de tu palabra fue el que les dio vida. En descanso en ti, Señor. Pero no lo crees. Dice él, su palabra, que los que reciben su palabra han trascendido a la eternidad. ¿Qué significa? Que cuando pasas a su luz admirable, significa que vives en este mundo, pero ya este mundo no te daña. Lo que te digan, lo que digan de ti, lo que te hagan, no te van a poder quitar su palabra que está en ti. Y tú la vas a seguir alimentando porque tú vas a tenerle un aprecio hermoso a su palabra, porque dices que amas a tu Dios. Ya no estás acomodando la palabra como tú quieras, sino tú le estás diciendo, Señor, haz tu bendita voluntad, que tu palabra me forme. ¿Acaso tú le dices al alfarero, quiero la taza así, quiero que me formes de esta manera? Si tú le dices eso, te va a hacer una taza chueca, porque nos vamos a ver, nos vemos bien, pero estamos chuecos. Pero él, que es hermoso, dice, no, mijo, yo quiero una taza hermosa. Y estás en mis manos y te voy a hacer una taza hermosa. Y te pule. Y tienes algo aquí. Y tú dices, no, déjamelo ahí. No, te tengo que quitar esto porque esto te va a lastimar. Si te dejo con esta piedrita aquí y te meto al horno, te va a quebrar la vasija. Te tengo que quitar la piedrita y te tengo que volver a hacer hasta que te haga yo una taza de honra. Él sabe. Pero cuando tú quieres hacer tu vida como tú quieres, tú vas a hacer un Frankenstein de la taza. Vas a hacer una taza ahí toda fea. Te imagínate. ¿Cómo vas a? O sea, porque dices, no, pues la quiero con un ojo verde y un ojo azul. No sé. Vas a hacer una taza, tu vida. ¿Qué es la taza? Si la quieres hacer a tu manera, va a ser una vida desastrosa. Pero si la hace Él, la va a hacer hermosa. Entonces, si tú abrazas su palabra, entonces tu corazón arderá. Arderá porque temes, porque sabes que esta palabra es verdad. Y sabes que si aquí dice que el malo no habitará junto a él, y en ti hay maldad, y te deleitas en la maldad, entonces va a haber dos opciones ahí, hermanos. Si tú sigues viniendo a la iglesia, la palabra va a empezar a pelear contra tu vicio. Si tú dejas de venir a la iglesia, la palabra que te llevaste seguirá peleando por ti allá. Si tú llega un momento donde ya no quieres nada con Dios, el Señor te va a entregar a que hagas, dice que nos va a entregar a Satanás para que nos destruya, para que nuestra alma se salve. Entonces, la palabra tiene el poder para pelear en donde nosotros no podemos pelear. Como padres, tú no puedes pelear por tus hijos y a veces ni confrontarlos, pero Dios sí con su palabra. Tú no puedes confrontar a tu esposo o a tu esposa, pero Dios sí lo puede confrontar en un sueño, lo puede confrontar en su espíritu. Yo como pastor, yo no puedo meterte una inyección, como te digo, de broma y cambiarte, pero la palabra puede pelear en tu corazón todo el tiempo, porque es una palabra que está viva y está llena de la sangre, de una sangre que ama,
de una sangre que fue derramada en la cruz porque te ama, porque quiere que te salves, porque no quiere que pases la eternidad sin Él, porque esa sangre te dice que Él te ama con amor eterno y que quiere que estés con Él en el cielo. Una sangre que invoca y clama tu nombre, que te invoca y quiere tu espíritu, tu alma, para que vivas con Él. Y cuando tú desprecias esa palabra, te estás despreciando su sangre. Su palabra, hermanos, refleja la personalidad de quien es. Dios no es un Dios débil. Dios dejó esta palabra. Y esta palabra que refleja su personalidad es una palabra de poder. Es una palabra de fuerza. Es una palabra de autoridad. Es una palabra de amor. Es una palabra de pasión por ti. Es una palabra de pasión por sus hijos. De tenerlos cerca, de tenerlos a la vista. Cuando tú quieres estar fuera de su amor, entonces le están diciendo, no te amo. Déjame pecar a gusto. Reflejan una pasión de protección por tu alma. Porque no quiere que te deslices. No quiere que caigas en las garras del diablo. Cuando te digo todo esto es porque esto es lo que Él habló con sus discípulos. Les recordó quién era Él. Y no tuvo que ir a ningún otro libro, más que tuvo que recordarles lo que estaba escrito en la ley y lo que estaba escrito en los profetas. Hermanos, el universo entero está formado por su palabra. Tú mismo miras porque su palabra dijo que vea. Tú sientes y disfrutas los alimentos porque Dios con su palabra te dijo que formó tus órganos. Así dice el rey David. Dijo, mi embrión vieron tus ojos. Bien que en lo oculto fui formado. Así dice el Salmo 139. Él me vio, me formó, pero no solo desde el embrión de mi madre, sino desde que fui concebido en su corazón. Y me designó una familia donde nacer. Me dijo, tú vas a nacer en la familia Salas Guerrero. ¿Tú dónde naciste? ¿Carballo qué? ¿Tú dónde naciste? Nos dijo, tú vas a nacer en esa familia. Pero traías desde la eternidad una palabra que Él dijo para ti. Entonces, hermanos, cuando una palabra sale de su boca, el profeta Isaías dice que es como una flecha. Sale. Ojalá desearas en tu corazón y decir, Señor, voy a abrir tu palabra. Y quiero que una flecha que nazca de aquí, de tu corazón, traspase el mío, porque como decía el rey David, prefiero caer en las manos tuyas que en las manos de mis enemigos, porque tú me darás vida. Cuando esa palabra sale de su boca, por eso dice que no volverá vacía, porque esa palabra entra en tu mente, aunque tú te resistas. Entra en tu mente y empieza a pelear. Todos cuando nos convertimos aquí fue porque una palabra entró, alguien oró por nosotros y luego fue y nos dio una palabra y esa palabra empezó a pelear en tu mente y en tu corazón y esa palabra te venció. Y esa palabra te destruyó lo que no servía y te dio una luz para creer. Y ahora está en ti volver a acercarte a esa bendita palabra
y decir, Señor, quema todo aquello que no sirve en mi corazón. Entonces, la palabra, hermanos, salió de la boca de Dios y empezó a pelear en los discípulos y empezó a crear una revolución en su mente, diciendo, no, sí nos dijo esto, sí nos dijo aquello, no, sí nos dijo esto, sí, sí me lo dijo, sí nos dijo esto, sí nos dijo aquello. Y empezó una revolución en la mente de los discípulos. Y hermanos, esta palabra, cuando tú la recibes, algunos de ustedes puede ser que se burlen de ella, o se burlen de mí, del que la dice, ¿no? Puede ser que por dentro te burles de mí. Yo no tengo problema que te burles de mí. O que me consideres en poco. Ese ni sirve. Mejor que fuera otro el que predique. Está bien, no importa lo que me digas. Pero la palabra que te dije te incomodó. Y te va a estar martillando acá. Y a lo mejor llegue el día en que estés entregando tu alma. Y en ese día me hables y me digas, pastor, venga a orar por mí. Voy a orar y a lo mejor te voy a recordar esa palabra que te dije cuando te estaba predicando. Y esa palabra va a ser la que te va a salvar. No yo, la palabra. Porque cuando ya estés ahí sin fuerzas, a punto de entregar tu vida, la única que te va a salvar va a ser su palabra. Ya no te va a salvar tu rebeldía, ni tu ira, ni tu coraje, ni tu tristeza. Nada te va a salvar de ninguna de esas. Te va a salvar su palabra. Y como ya no tienes ni fuerza, ya no te vas a poder defender y ya no te vas a poder encanijar por nada, sino que ya estás a minutos de que te lleve el Señor, no vas a tener más opción que rendirte a su palabra. O permanecer duro y permanecer en la eternidad en la oscuridad. De ti va a depender. Si te da tiempo, estoy hablando de una acción que te dé tiempo, pero puede ser que sea una acción que no te dé tiempo. Que el avión explote en el aire o que el coche choque con un tráiler. No sé si estás entendiendo. ¿Quién eres tú y quién soy yo delante de Dios? Somos polvo, dice la Escritura. Ahí, cuando lleguemos delante del Señor, no ningún grado académico va a servir, ni ninguna que yo sea talentoso hablando, talentoso haciendo, nada de eso va a servir. Solo va a servir que yo haya abrazado su palabra y que haya creído y obedecido a su palabra y que haya temblado cuando tenía su palabra en mis manos. Hermanos, ahí en Apocalipsis 19, 11 al 16, está un texto maravilloso, como todos, porque esta es su palabra, ¿no? Dice que el apóstol Juan dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Cómo es su palabra? Dice que la palabra refleja el carácter de quién es. ¿Cómo es su palabra? Fiel y verdadera, grítalo. Es fiel y verdadera su palabra. ¿Por qué te da miedo decir que es fiel y verdadera? Porque no la conoces. Porque solo la escuchas y la tienes en tu mente y la dices, pero no la has sentido en tu corazón. Tu corazón no arde cuando tú lees la palabra. Anhela que arda. Anhela que arda. Anhela temerle, anhela que cuando estés frente a su palabra, tiemble tu corazón. Entonces las palabras reflejan de quién son dueñas. Dice que Él es fiel y verdadero. Esa es su palabra, fiel y verdadera. Dice, y con justicia juzga y pelea. Así es su palabra. Con justicia, Él no va a mandar a nadie a la oscuridad de manera injusta. Él lo va a hacer de manera justa. Va a agarrar y va a pesar mi vida
Por eso, hermanos, es tan importante un encuentro con Dios, porque los discípulos habían creído algo, habían creído a su manera, pero esa no era la manera que debían de creer. Esa no era lo que Cristo quería que ellos hicieran. Entonces tuvo que venir y hablarles otra vez y recordarles su palabra para que ellos volvieran en sí y dejaran su concepción que habían tenido y creyeran nuevamente. Y por eso dice que su corazón empezó a arder. Porque si se hubieran quedado así, hubieran perecido. Entonces dice, esta persona, están hablando de Cristo, dice que juzga con justicia y pelea. Su palabra pelea. Está peleando ahora en tu mente, si lo estás escuchando. Está peleando, a lo mejor te estás encanijando. A lo mejor estás sintiendo, eso no sirve. Ese que la está diciendo me cae mal. Pues está peleando. Está peleando. Dice, y sus ojos eran como llamas de fuego. No es su palabra, como dice Jeremías 23:29, como fuego que quema, como piedra, como marro que golpea la piedra. Esa es su palabra. Esto refleja el carácter de quien es Dios. Un Dios que no se cansa, un Dios que golpea y golpea, un alfarero que mueve y mueve el barro hasta que lo hace bien. Y dice que era como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. De él solo es la gloria. Esta palabra es para la gloria de él. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida en sangre. Por eso digo que su palabra está teñida con su sangre. Pero tú no sientes nada. Es sus gotas de su sangre derramada en la cruz por mis pecados, porque me ama. Porque me ama y eso me quiebra a mí. Dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio. Esa debe ser nuestra vestidura. Y le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda, su palabra. Su palabra, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es mi Dios. Eso es lo que dice mi Biblia. No sé lo que diga la tuya en tu corazón, pero la mía dice que Él es el Rey de los Reyes. Él es el Rey de la gloria. Él es el Dios invencible. Que ninguna atadura del diablo, ni ningún amarre de Satanás, ni nada podrá contra mí. Porque yo soy su hijo. ¿Por qué vives entonces queriendo estar amarrado todo el tiempo? Con tu ira, con tu coraje, con tu desprecio. ¿Por qué quieres vivir así? Mírame con coraje si quieres, pues, pero sal, da testimonio de que la palabra la has abrazado. Hermanos, hay algo, con esto voy a terminar, el sermón no está muy largo, con esto voy a terminar. Dos cositas solamente, una, cuando tú vas, todo en el universo está en movimiento, nada está estático, nada está estático, todo está en movimiento. La Tierra se mueve, el Sol se mueve, las estrellas se mueven, las galaxias se mueven, el universo se expande, todo se mueve. Y aquí en la Tierra todo se mueve. Las plantas crecen, mueren, todo se mueve. Todo está vivo, todo está vivo, todo está vivo. Si tú vas a algún lugar, ves que gotea el agua por la roca, está viva.
Hay vida ahí. Y si tú vas al desierto y dices, aquí no hay vida así, en la noche empiezan a salir las víboras, los animales del desierto. Está vivo, todo está vivo. Tú pregúntate, ¿por qué estoy muerto? ¿Por qué camino como muerto? Porque estoy, ¿qué? Atado. ¿Por qué estoy amarrado? ¿Por qué estoy amarrado? Puede ser incluso, hermanos, que a lo mejor alguno de ustedes algún día alguien les echó una brujería y tú la creíste, porque la brujería trabaja de esa manera. Cuando tú la crees, te conectas y ya, sí estoy amarrado, sí estoy amarrado. Ya te amarró el diablo. Pero poderoso es Dios, y hoy estás escuchando esta palabra para liberarme. Poderoso es Dios, hoy rompo toda atadura del diablo, hoy renuncio a toda palabra que me ha atado, hoy renuncio a una palabra que me dieron de niña que no escuché o de niño. Yo no escuché de niño a alguien que me dijo o que me ataron, o los deseos malvados y malignos del diablo que me lanzaron a través de una persona que dijeron que le vaya mal, que se muera, que hoy desecho y rompo toda atadura del diablo de mi vida y rompo todo eso en el nombre de Jesús y creo que tú eres mi Rey y mi Salvador y tú eres el Dios de la gloria. Hermanos, eso me va a salvar ahora, porque si no lo hago, el día que llegue delante de Él, creyendo yo que hice las cosas bien y las hice a mi manera, por eso el Señor tuvo que apresurarse e ir a hablar con sus discípulos, porque ellos tenían una falsa concepción de Él. El Señor había venido a esta tierra para extender su reino sobre esta tierra. Su reino para desatar y romper toda maldición, para deshacer todo lo que era maldición en esta tierra y traer su reino de libertad y de gozo a esta tierra. Por eso el Señor dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y Dios nos ha llamado a proclamar ese reino de libertad a las naciones. Entonces, imagínate que tú te presentas creyendo que no, yo Porfirio Salas fui el más limpio, el más sano, oculté mis pecados, que nadie los viera, siempre me presenté como el sufrido, y siempre fui, el bueno, pero llego delante de Dios y me sacan la lista. ¿Qué tal? Yo me daría mucho miedo desde ahora. Y yo no quiero llegar a ese punto, yo personalmente. Y yo te invito a que tú no lo hagas tampoco, porque mira lo que dice ahí en Apocalipsis 13. Apocalipsis 3 dice, fíjate bien, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Aquí es Dios hablando, Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Toma esa palabra ahora para ti. Y dice, Señor, quiero tomar esta palabra para mí. Yo conozco tus obras. De cada uno de los que estamos aquí, Él conoce nuestras obras. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, ¿creíste que me podías engañar a mí? No, no me puedes engañar a mí. Pudiste haber engañado, Porfirio, a tu pastor, pero a mí no me vas a engañar. Pudiste haber engañado a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tus hijos. Pudiste haber engañado a la congregación entera, pero a mí no me vas a engañar. Dice, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
No eres perfecto delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré por ti, dice, vendré sobre ti como ladrón, y no saldrás y no sabrás a qué hora vendré por ti. Es Dios hablando, hermanos. Deberías de temblar, yo tiemblo, escucho estas palabras y tiemblo. Digo, no, Señor, háblame ahora, dame la gracia de arrepentirme ahora. Quiero temblar ahora con tu palabra. No quiero creer que yo soy bueno. Quiero creer que yo fallo, que peco. Perdóname. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, quiero caminar en temor. Quiero caminar contigo, rogando que a cada paso tú me hables, que me reprendas, que tu palabra me reprenda, que mi corazón tiemble en mi interior cuando leo tu palabra. Hermanos, su palabra sana, su palabra limpia, su palabra es fiel y verdadera. Su palabra está viva y habla. ¿Pero qué crees que también? El diablo también está vivo. Su destino es en la eternidad, en la oscuridad, pero ahora está suelto. Las ofensas, las miradas, los desprecios no son mudos. No son mudos. Hablan también y hablan para lastimar. Tus palabras que han sido dichas, las has dicho para herir a alguien. Son vivas, son espadas también que son vivas. Y has lastimado, si lastimaste a tus hijos, a tu esposa, o a ti mismo con tus propias palabras, no sirvo para nada, tú mismo te estás enterrando la espada. No, mi desprecio es que no valgo nada. Tú mismo te estás lastimando con las palabras que no son de Dios, sino con las palabras que el diablo pone en tu boca y te lastimas con ellas. También están vivas y también hieren, también sangran. No te hagas la persona que siempre es la que te lastiman, porque seguramente tú también lastimas. Preocúpate más por lo que tú lastimas, para que sanes. Así como les dije que las montañas destilan agua, las montañas que están verdes destilan un olor fragante. También nuestra boca, cuando hiere y lastima con cosas vivas, porque si no estuvieran vivas no lastimarían. Entonces, hermanos, cada una de esas cosas que tú has dicho, cuando yo te he dicho que cuando tú lastimas es como si mataras. La sangre de Abel, en la Biblia dice que cuando murió, cuando lo mató Caín, la sangre de él clamaba delante del trono de Dios. ¿Tú crees que la sangre del Cordero no clama delante del trono de Dios? Si clamó la sangre de Abel, no clamará la sangre del mismísimo Cristo resucitado, del mismo Dios. ¿Y sabes qué es lo más tremendo y lo que me quiebra y lo que debería de quebrarte a ti? Es que la sangre del Cordero de Dios, cada gota de la sangre del Cordero de Dios está gritando y dice: ven y sálvate, ven que te amo, ven y recibe mi salvación, ven porque te amo y quiero que estés cerca de mí. Y tú desprecias esa sangre.
Hermanos, ruego a Dios que un día tiembles. Y si no lo haces, anhélalo. Señor, un día quiero temblar ante tu palabra. Porque tu palabra refleja quién eres tú. Y si ahora tengo el corazón entenebrecido y duro, ven a mí y háblame como le hablaste a estos viajeros de Maús. Ven y háblame, Dios. No quiero llegar equivocado al cielo a la hora del juicio y que me mandes a donde no quiero ir, pero voy a ir porque pensé engañarte, pero a ti no te puedo engañar. Ahí donde estás parado ahora, vamos a dar tiempo para que tú levantes tu voz. Yo creo que como iglesia, no solo el pastor puede orar, también tú puedes abrir tu boca y estremecerte con las palabras del Cordero de Dios. Y que reconozcas, si no te estremeces tú su palabra, que está bañada con su sangre, entonces, ¿qué te estremecerá? ¿Qué? ¿El día del juicio? Levántate y vamos a dar tiempo para que tú ores. Hoy la predicación estuvo corta, así que tienes tiempo para levantar una oración, si lo quieres hacer. Si no lo quieres hacer, bueno, no te puedo obligar, por supuesto. Pero si el Espíritu Santo te está hablando, te está quemando dentro de ti, te está diciendo que procedas a hacer algo, entonces hazlo. Y si en este momento quieres decir, hermanos, oren por mí y tienes humildad en tu corazón para pedirlo, la oración de los santos significa que algo ha roto la palabra en tu corazón. Entonces hazlo. Si necesitas de la oración de los santos, hazlo. Hay pocos días que el Señor abre puertas. Hoy ha abierto una puerta. Tú decides si entras o te quieres seguir quedando donde estás.